el señor Vizcarra no va a recibir credencial. Está usted en este momento en el ojo de la tormenta, con las 1.260 actas observadas que ahora están en manos del Jurado Nacional de Elecciones. No están en manos del Jurado Nacional de Elecciones, señor Lucas. Es bueno ir paso a paso, para evitar que la fantasía nos inunde y la desinformación nos consume. A ver, la gente está consumiendo hoy día los fake news que por todo lado están rebotando, destruyendo, desarmando, desarticulando y apuntando hacia una idea de fraude, de una articulación con la finalidad de dañar, de romper, de quebrar la democracia. Los dos candidatos presidenciales se han expresado en favor de la democracia, han señalado su voluntad de respetar los resultados electorales. Pero hay otros actores que no alcanzo yo a dilucidar quiénes son, la prensa seguramente lo podrá averiguar, que están apuntando a fracturar, ya no solo el país, sino a quebrarlo completamente. Lo que hoy tenemos son 1.300 actas, efectivamente, el proceso es tormentoso, todo el proceso ha sido tormentoso, navegar en estas aguas es un poco complicado, ¿no? Pero no tenemos costumbre de escapar, no tenemos costumbre de huir al reto. Hay que mantener el timón firme porque el encargo es un encargo constitucional, tenemos que llevar a cabo y a buen puerto las elecciones. 1.300 actas observadas que tienen que pasar primero por el tamiz del jurado electoral especial. De lo que resuelve el jurado electoral especial, si las 1.300 fueran apeladas, recién tendrá el Jurado Nacional de Elecciones 1.300 actas. Recién van al jurado. Si no, las que quedaran en el camino, las que quedaran conformes, etcétera, ya no serán pues 1.300, serán, no sé, 600, 200, 500, no lo sé. Esas sí serán actas que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá seguramente que pronunciarse, ¿sí? Entonces, aquí la elección ha comenzado con la decisión de los miembros de las mesas electorales. Continuará y terminará, para el caso de los votos impugnados, en el Jurado Electoral Especial. Ahí terminó. Ya no se pueden impugnar votos, no van los votos. Las actas que fueron observadas por errores materiales, por cuestiones estarán en la misma acta que no tienen las firmas, que no son las firmas o lo que fuera. Ha habido suplementaciones de alguna forma, en fin, que se puedan acreditar. Esas podrán llegar al Jurado Nacional de Elecciones y se resolverán ahora en público, porque se ha hecho una excepción histórica en el jurado, porque precisamente las condiciones presentes exigen que se plantee un escenario de esta naturaleza, ¿no? De transparencia absoluta. Ahora, doctor Salas Arenas, del total, yo tengo el último reporte de OMPE que habla de 1.260 actas observadas. Exitosa. Dentro de estas observadas, y yo creo que es importante para información de la gente, hay diversos tipos de observación. Es decir, hay, por ejemplo, 457 que contienen votos impugnados. Para ir punto por punto, el voto impugnado significa que si se decidiera que ese voto que se impugna no vale, eso no elimina el conjunto del acta, sino solamente ese voto o esos votos. Así es. Entonces, regresa para que se considere el resto. Ahora, en el caso del error material, o sea, ¿cuál es el criterio? Por ejemplo, puede ocurrir que en una mesa un candidato o candidata tuvo 100 votos, el otro 50, hubo 10 votos blancos y nulos, pero la suma da 300 o 280. O sea, evidentemente la suma está mal hecha. Entonces, ¿cómo se resuelve esos casos? Porque de este tipo de casos han pasado. Como hemos hecho en el pasado. Muchísimo. Como hemos hecho inmediatamente con las elecciones en cuanto a los... a la primera vuelta, ¿no? Lo que hay que corregir es la sumatoria. Si hay un error en la sumatoria, si las actas que tenemos, se nos remiten y las actas del Jurado Electoral
señalan las mismas cifras. Hay un error en la sumatoria. Bueno, los alumnos desaprobaron, pues aprobaron mal, diré, en la aritmética básica. Y eso es todo. O sea, hay que respetar el voto ciudadano. Claro, pero los resultados exactos sí valen. O sea, porque sumaron mal, no se va a anular el derecho de esos 200 ciudadanos a que su voto se respete, ¿no? Usted lo ha dicho. Así es. O sea, ese es el criterio. Ahora, ¿y cómo así se resuelven otros? En la primera vuelta. Ahora, por ejemplo, hay 66 actas ilegibles, 101 ¿no? En relación a los congresistas. Sí, adelante. Sí, claro. ¿Hay cuánto? Pero, por ejemplo, en el caso de las firmas, cuando las actas llegan sin firmas, ¿cómo se resuelve ese problema? Porque ahí lo que ha habido es una falla de que cierran el acta y alguien no firma. O firma uno, e incluso entiendo que ha habido algún caso en que no firma ninguno, ni los miembros de mesa ni los personeros, y entregaron el acta. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, aquí las reglas son un poco particulares, pero lo que tiene que de todas maneras contar el acta es con la firma del presidente de mesa. Más detalles no lo puedo dar porque estaríamos resolviendo con usted ya lo que probablemente tenga que resolver el jurado. Claro, pero digamos, ese es el criterio razonable. Si tiene la firma del presidente de la mesa, así no estén las firmas de los otros miembros de mesa ni los personeros, esa acta vale. ¿No es cierto? Porque evidentemente ocurrió la elección y el presidente... aquí ante su teleaudiencia un asunto. No pretendo eso, pero... Lo que usted me pide ya es demasiado. Cuando yo le decía que la pelota está en su cancha, digamos, es que ya desde el momento en que termina el proceso en la OMPE pasa al ámbito digamos, de los jurados, del jurado de los electorales especiales y del jurado nacional de elecciones. Ya sale estamos a punto, además, que la OMPE termine. Ya terminó el cómputo del voto en el extranjero, ya prácticamente ha terminado el voto a nivel nacional, estamos en el 99,7, 95%. Hasta hace más o menos una hora. Faltaba por ahí, no sé por qué, 4.4 de votos en Cusco, pero ahí terminó. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No sí, estoy seguro. Perdón. No estoy seguro que todas las actas del extranjero hayan llegado. No estoy seguro. Eso lo firma usted, yo respeto su punto de vista y su información. No estoy seguro. Pero en el si reporte... así, sí está a punto todo de trasladarse a los fueros del jurado a los foros del sistema electoral, no solo del Jurado Nacional de Elecciones, sino de los jurados especiales. Lo que dice acá es que en el reporte oficial de OMPE es que había 890.301 electores hábiles en el extranjero, que han participado 320.276 y que el 100% de las actas ya fueron procesadas. Y que de todas estas actas, 362 han sido enviadas al Jurado Nacional de Elecciones. Es lo que dice la información de OMPE. O sea, me imagino que se refiere al ámbito, ¿no es cierto? O sea, los jurados electorales especiales para que luego, para que no haya error con la información que se transmite. Pero esto lo que se supone es que, porque dice información referencial. Está respaldado. Dice 3.434 mesas instaladas, 6 mesas no instaladas, mesas por informar, 0. Entonces, ya terminó el cómputo, entiendo, por este reporte de hace una hora. O está al punto. Bueno, de lo extranjero ya está, lo que falta es nacional, según usted señala, y lo hace además respaldado, ¿no? Es importante que la información esté respaldada. En la información oficial dice 4.4% de votos en el Cusco y algunos votos, actas rezagadas de lugares remotos, pero muy pocas en este momento. Perfecto. Entonces está a punto de trasladarse la tarea de la OMPE a ser abordada por los jurados electorales especiales primero y luego en lo que corresponda por el Jurado Nacional de Elecciones. Totalmente claro. Ahora, ¿cuánto tiempo puede demorar esto, doctor Salas Arenas? El menor tiempo posible, eso sí le puedo decir, pero días u horas no le puedo dar, sobre todo porque, como usted entiende, inmediatamente que se produzca, cuando en lo que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones,
cuando se eleven las actas observadas por apelación, en principio para apelar en 3 días, cuando se eleven en apelación, el Jurado Nacional de Elecciones convocará audiencia pública y debe resolver, si lo dice la ley, en 3 días. Si se elevaran 500 apelaciones, hay que resolverlas en 3 días. ¿Cuántas apelaciones por día habría que abarcar para estar totalmente resueltas? ¿Cuánto es razonable que se resuelva? ¿Cuánto? Porque la otra cosa sería, como antes se usaba, pues ahora ya felizmente no, colocar las resoluciones en mimeógrafo, ¿no? Antes había un mimeógrafo y en el mimeógrafo se podía imprimir. Bueno, así no se hacen las resoluciones judiciales, ¿no? Y esto es justicia electoral. Hay que razonar y definir. Claro, habrán cosas absolutamente claras que merecerán un pronunciamiento muy corto, muy sensible, pero probablemente hay algunas cosas más complicadas, más complejas, que requieren un tratamiento más depurado. Y nosotros tenemos el deber de meditar y el deber de resolver. Claro, una meditación no ha de ser pues la de Tíbet, ¿no? Irnos qué sé yo, a iluminarnos con alguna idea extraña, extraordinaria, jurídica. No. Porque tenemos muy jurídica, extrajurídica, las cosas como están. Tenemos que ahora, dicen las normas. Ustedes han publicado una información con respecto a lo que va a ocurrir hoy en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que entre 2 y 5 de la tarde se van a empezar a revisar las actas observadas. Va a haber 20 audiencias, dice. ¿Qué significa? ¿Que se van a ver 20 de estas 1.200 actas impugnadas o en cada audiencia se van a ver más actas? No necesariamente un acta por audiencia. Audiencia por acta. De acuerdo. Y eso empieza hoy a las 2 de la tarde y va a ser, por lo que dicen, se está invitando al público en general. O sea, todos los medios de comunicación pueden entrar. Y ahora, ¿y la transmisión cómo se va a realizar? Debería haber una transmisión oficial, ¿no? De la señal oficial del Estado. ¿Perdón? ¿Va a haber una transmisión de la señal oficial del Estado? Supongo que sí. Por radio y por televisión, por radio. Pero supongo que sí. Lo que sí puede haber es una transmisión de la televisión del Jurado Nacional de Elecciones, que se conectará seguramente con la televisión del Estado. Y a las que se pueden seguramente adscribir libremente la televisión pública, ¿no? La televisión por cable, la televisión que no es por cable, toda la televisión, creo. Es cosa de hacer una coordinación. Ahora, ¿y cuál es su opinión, doctor Salas Arenas, sobre este tema del que se está hablando? O sea, la señora Keiko Fujimori ha hablado o sea, han dicho esto, ¿no? Y lo ha reiterado Fernando Rospiglio hace unos minutos, y lo tengo por acá anotado. No estamos cuestionando la labor de las autoridades electorales, han dicho, pero acusamos a la gente de Perú Libre de haber hecho un fraude en mesa. Ahora, lo que no logro entender es qué significa exactamente este fraude en mesa, que han copado mesas de alguna manera, que han aprovechado la ausencia de personeros de Fuerza Popular para modificar de alguna manera un resultado, porque al final todo esto termina en observaciones sobre las que no va a resolver el personero de Perú Libre, resuelve el Jurado Electoral Especial y luego el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿cuál es su juicio sobre todo esto, sobre esta argumentación? En realidad, para mí es novedoso el tema, totalmente novedoso, porque en principio hay que confiar en lo que el pueblo hace, y acá ha habido un sorteo. Pero en el hipotético caso de que se hubiera producido toda una maquinación, se hubiera urdido una maquinación por alguien con la finalidad de obtener un resultado de esa naturaleza, hay que mirar pues lo que se dice, los argumentos que se postulan y las pruebas en que se sustentan para tomar una decisión. Eso es lo que yo le puedo decir. No le puedo afirmar que eso pasó y ahora no le puedo afirmar que no pasó. ¿Sí? Lo que ocurre es que planteado el suceso, habría que mirar qué ocurre, cómo fue. Ahora, el problema es que cuando uno introduce, doctor Salas,
la palabra fraude en un proceso, el siguiente paso de la palabra fraude es nulidad. Digamos, si uno es consecuente y lleva esto hacia el extremo. Si tú dices, claro, hay indicios de fraude, y si tú estás convencido que esto es así, el siguiente paso tendría que ser que reclames la nulidad. ¿Bajo qué condiciones se puede anular una elección, doctor Salas? O sea, ¿qué requisitos? Aquí, los actos individuales que hubieran habido de manejo incorrecto, ¿no? Podríamos señalarlos como incorrecciones, incluso hasta delictivas, no solamente incorrecciones, sino delitos. Esos delitos tienen que ser perseguidos, pero eso no connota la existencia de un fraude en el sentido de que comprometa todo el proceso electoral. A mí me parece que es inadecuado, incorrecto hablar en esos términos. O sea, que la palabra fraude no debería ser utilizada, dice usted. Así es, no me parece razonable, señor Lucar, que se utilice la palabra fraude para calificar lo que pudiera haber ocurrido, los sucesos que hubieran podido haber sucedido en algún lugar, si es que ha sucedido, porque eso hay que verlo. No podemos a priori decir si es así o no es así. Ahora, desde luego, es posible que se solicite... No es un hecho de fraude, ¿no? Claro, pero es posible que se solicite la nulidad de los resultados de las elecciones en algunas circunscripciones. Por ejemplo, se ha llamado la atención, aunque la verdad es que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Pero se ha llamado la atención de que hay circunscripciones en las que lo que acaba de decir Fernando Rospigliosi, que es un vocero acreditado en este momento de la campaña de Keiko Fujimori, es que hay circunscripciones en las que el profesor Castillo tiene prácticamente todos los votos. Keiko Fujimori tiene uno y prácticamente no hay votos blancos y nulos. Y que eso es una señal sospechosa, digamos, ¿no? De que algo raro ha pasado ahí. O sea, a lo que voy es, a partir de información como esta se puede reclamar la nulidad en algunas circunscripciones donde esto puede haber ocurrido. ¿Eso es posible? O sea, ¿qué mecanismos establece la ley? No, es que no, si alguien quisiera reclamar nulidades. Bueno, no voy a adelantar conceptos. No me parece razonable especular. No me parece razonable. No me parece razonable tampoco adelantar criterios. Porque no es el momento ni el lugar para tomar una decisión o señalar yo voy a resolver en tal o cual sentido. Claro, pero a lo que voy es a la pregunta planteada en términos genéricos. O sea, ¿es posible legalmente solicitar la nulidad parcial de un proceso electoral? Decir, en estas circunscripciones pido que se anule. ¿Eso es posible en el Perú? Si hubiera legalmente algún motivo atendible, razonable, sustentable, que fuera más allá de una especulación, habría que considerarlo. ¿Y esa decisión quién la toma? ¿El Jurado Nacional de Elecciones? No podemos hacer futurología ni podemos hacer especulaciones. Es muy grave especular, muy grave, porque podría generar lesión al concepto mismo de la democracia. No se puede especular. Y doctor Salas, ¿y hay alguna posibilidad, porque eso también se ha hablado en estos días, y entiendo que algunos abogados han sido consultados sobre esto, sobre la posibilidad de que se plantee en determinado momento un recurso ante el Poder Judicial, pidiendo algún tipo de amparo para reclamar nulidades? ¿Eso es posible con la legislación peruana actualmente existente? No lo es. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad y la única que puede resolver en estos casos. Así es. Así es. Ahora, ¿qué es lo que...? Eso se ha previsto para evitar la injerencia de otros poderes. Eso se ha hecho en la Constitución precisamente para evitar que otros poderes pudieran incidir. Ahora, el tema, para ir terminando, doctor Salas Arenas, hay 1.200, según el reporte último, 1.260 actas observadas que están en manos de los jurados especiales, y si alguien apelara la decisión en esta instancia, terminarían en el Jurado Nacional de Elecciones. Aparte de estas actas,
¿Es posible que se haga algún procedimiento sobre lo otro que ya fue consentido por la OMPE o no? ¿O solo se tienen que remitir a estas 1.260 actas? Así es, exactamente. Porque el proceso, como todo, es preclusivo. Preclusivo. Quiere decir que legalmente termina la etapa en la que se pudo plantear impugnaciones, cuestionamientos, etcétera, y no se puede retrotraer. Es preclusivo. Eso no es posible, o sea, no es posible que el jurado resuelva sobre las actas que ya han sido validadas por la OMPE, en resumen. Bueno, nuevamente está usted planteando cuestiones que tienen que ver con el tema de los votos. Los votos ya no son discutibles, ya acabó ese tema de los votos. Pasan los jurados y ahí termina. De acuerdo, o sea, lo que queda es que el jurado resuelva, los jurados especiales, si hay apelaciones, el Jurado Nacional de Elecciones resuelva sobre estos 1.260 actas. Tal vez suba en las próximas horas un poco, ¿no? Las que suban como actas observadas, apeladas. Las actas observadas y la resolución suba por apelación. Esas. Ahora, ustedes, para terminar, van a entregar las credenciales a los congresistas que han sido electos el 11 de abril. Se le va a entregar a todos, más allá, si tengan, por ejemplo, como en el caso del señor Guillermo Bermejo, un proceso penal pendiente. Eso dice la ley. También va a recibir su credencial. Eso dice la ley. Eso dice la ley. La ley vigente desde antes de que yo me hiciera cargo dice eso. Para no entregar una credencial, el señor congresista electo tiene que estar condenado por delito doloso o tiene que estar inhabilitado. Si no se cumpliera cualquiera de esos dos requisitos, no entregarle la credencial podría constituir delito. De parte de las autoridades del jurado. Entonces, no se le puede pedir a un funcionario público que cometa delito para complacer a alguna persona a quien no le gusta el candidato o no le gusta la norma. O sea, quien está incitando a la comisión de un delito al Jurado Nacional de Elecciones no se puede solazar ni aplaudirse a sí mismo mirándose al espejo para congratular su ego. Una última. Hay que cumplir la ley. Lo entiendo perfectamente, doctor Salas. Es decir, habrá que esperar a que esté sentenciado. Pero en el caso de Martín Vizcarra está inhabilitado. ¿Cómo se va a hacer? El Congreso ha decidido inhabilitarlo para la función pública. ¿Él va a recibir credencial o no? El Jurado Nacional de Elecciones respeta la autonomía de los poderes. Como quiera que el Congreso de la República ha comunicado formal y adecuadamente la decisión que ha tomado, el señor Vizcarra no va a recibir credencial. Eso ya se ha decidido por el Jurado Nacional de Elecciones. Porque es lo que corresponde. El Jurado Nacional de Elecciones cumple la ley, señor Lucas, cumple la ley. No obedece caprichos de nadie ni órdenes de nadie, de ningún sector. El Jurado Nacional de Elecciones hace lo que la ley dice que tiene que hacer. Y se hace lo jurídicamente correcto, no lo políticamente aceptable, necesariamente. Nosotros obedecemos a principios y son los principios de la democracia. Solo que algunos quieren manejar el tema como una autocracia dirigida o cosas por el estilo. Nosotros no estamos para eso. Hemos jurado defender la Constitución y las leyes. Y eso estamos haciendo. Doctor Salas Arenas, le agradezco mucho por esta entrevista. Ha sido usted muy gentil por atendernos. Tenga usted muy buenos días. Por favor, yo le agradezco a usted más bien esta invitación para conversar. Quiero pedirle a la población en general que no se dejen manejar por los fake news, que no se dejen manejar o conducir por desesperaciones que no tienen como norte la afirmación de la democracia, que lo que quieren ahora, incluso he leído algunas, están pidiendo un golpe de Estado.
Eso es sedición, está provocando un acto sedicioso, reclamando que el ejército y las Fuerzas Armadas intervengan inmediatamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nuestros candidatos a la presidencia de la República están reclamando paciencia, están reclamando que se cuenten los votos, están ejerciendo su derecho a impugnar, etcétera, y a cuestionar, ¿sí?, dentro de los marcos de la ley. Mientras otro sector está pidiendo que acá se produzcan cuartelazos, ¿no? Entonces yo creo, señor Lucar, que la población tiene que reaccionar con serenidad y no dejarse llevar. Estoy convencido que las Fuerzas Armadas de la democracia son sordas a estos cantos absurdos, a históricos, de quebrar la libertad y quebrar la democracia.